¿La terapia hormonal en la menopausia protege tu corazón o puede provocarte un infarto? Esa es la duda que hace que muchas mujeres aguanten sofocos, insomnio, cansancio antes de considerar el tratamiento. Pero la respuesta no es igual para todas. Soy la doctora Hernández, internista y cardióloga, y en este vídeo te explico en qué casos la terapia hormonal es segura para el corazón y cuándo puede ser peligrosa. Quédate hasta el final, porque al final te hablo de 3 decisiones importantes que pueden disminuir tu riesgo cardiovascular en caso de que recibas terapia hormonal. Antes de la menopausia, las mujeres tenemos un riesgo significativamente menor de enfermedad cardiovascular en comparación con los hombres de la misma edad, en gran parte gracias a los estrógenos. Por eso, durante años se pensó que reponer esos estrógenos en la menopausia podría mantener esa ventaja de protección. Sin embargo, en 2002, un estudio clínico famoso comunicó algo alarmante, que la terapia hormonal aumentaba el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Esto causó alarma en médicos y pacientes, originando un miedo que se mantuvo durante más de 20 años. Pero el error fue convertir esos resultados en una regla absoluta para todas las mujeres. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿la terapia hormonal aumenta el riesgo de infarto? La respuesta corta es depende. ¿De qué? De quién la recibe, cuándo la recibe y cómo la recibe. La evidencia científica actual muestra que la terapia hormonal iniciada antes de los 60 años o dentro de los primeros 10 años de la menopausia no aumenta el riesgo de infarto. En varios estudios incluso lo reduce. Pero cuando la terapia hormonal se inicia tarde, fuera de esa ventana, puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, incluido el infarto y el accidente cerebrovascular. La razón es que en mujeres al inicio de la menopausia las arterias están más sanas y receptivas al beneficio del estrógeno, mientras que en mujeres mayores de 60 años o en menopausia tardía hay aterosclerosis avanzada, mayor riesgo cardiovascular. Y en este contexto los estrógenos tienen un efecto desfavorable. Pero el sistema cardiovascular no solo es el corazón. Otro temor de usar la terapia hormonal es el aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares y tromboembolismos venosos, la formación de coágulos dentro de las venas. En ambos casos se ha observado un aumento de riesgo, pero asociado sobre todo con la administración por vía oral. Me detengo un momento. Pese a que algunos estudios demuestran efectos favorables de los estrógenos sobre la salud vascular y metabólica cuando se usan en la mujer y el momento correcto, esto no significa que la terapia hormonal se recomiende para proteger el corazón. Al momento, no está aprobada ni recomendada para prevención primaria ni secundaria de la enfermedad cardiovascular. Los efectos positivos que tiene sobre el sistema cardiovascular y que se observan en mujeres que la utilizan es un beneficio secundario, una ventaja añadida de salud vascular, pero no una razón para iniciar el tratamiento. Ahora llevemos esto a la consulta real, que es lo que en verdad te importa. ¿A quién se le debe prescribir terapia hormonal? ¿Cuándo y por cuánto tiempo? ¿Quién es la mujer correcta? Mujeres con síntomas vasomotores moderados a graves, como sofocos y sudoraciones nocturnas, síntomas geniturinarios, riesgo de osteoporosis o menopausia prematura, siempre que no tengan una contraindicación absoluta. ¿Cuándo? Antes de los 60 años o en los primeros 10 años de la menopausia. ¿Por cuánto tiempo? Aquí no hay regla fija. Cada caso debe ser individualizado, pero lo que sí está claro es que no existe un límite arbitrario, 2 o 3 años. La decisión va a depender de tus síntomas, de tu calidad de vida y de tus factores de riesgo. Pero hay una excepción importante. Si ya existe enfermedad cardiovascular, si has tenido un infarto, un accidente cerebrovascular, angina de pecho, enfermedad coronaria diagnosticada, no debes usar terapia hormonal sustitutiva, sistémica. Cuando ya hay enfermedad arterial establecida, el riesgo de que las hormonas provoquen la ruptura de una placa de colesterol o un nuevo evento como un infarto o una ACV supera de forma clara cualquier beneficio potencial sobre los síntomas. Para estos casos, la medicina dispone de alternativas no hormonales eficaces para controlar los sofocos y proteger los huesos, priorizando siempre el tratamiento cardiológico estricto para reducir el riesgo de un nuevo evento. En mujeres con hipertensión mal controlada, diabetes mellitus o que ya pasaron mucho tiempo desde la menopausia, no hay una contraindicación formal, pero en estos casos se necesita una evaluación y seguimiento más cuidadoso. En caso de antecedentes de trombosis venosa, la decisión dependerá de cada caso en particular. Ok, hasta aquí ya sabes si podría ser candidata a recibir terapia hormonal. Si el tratamiento está indicado, discute con tu médico cuál es la mejor opción para mejorar tu calidad de vida sin aumentar tu riesgo cardiovascular. Para eso, estas 3 decisiones son importantes. Número 1, usa la vía transdérmica, es decir,
parches, geles, spray en lugar de pastillas, porque no aumentan el riesgo de trombosis ni de accidentes cerebrovasculares. En las mujeres con factores de riesgo cardiovascular o trombótico, esta no es una preferencia, es una indicación formal. Número 2, usa la dosis mínima efectiva, la dosis que controla tus síntomas. No hay beneficio adicional en dosis más altas, pero sí puede aumentar el riesgo cardiovascular. Si tienes útero, usa progesterona micronizada natural, porque se asocia a menos riesgo para trombosis y cáncer de mama en comparación con los progestágenos sintéticos. Finalmente, jamás debes olvidar que las hormonas no sustituyen los pilares metabólicos básicos. El entrenamiento de fuerza para combatir la pérdida de músculo, una alimentación baja en productos ultraprocesados y una higiene del sueño impecable son tus verdaderos fármacos diarios para blindar el corazón. Y si el miedo al corazón te preocupa, el miedo al cáncer suele preocupar todavía más. De eso hablaremos en el próximo vídeo. ¿Qué es mito? ¿Qué es riesgo real? ¿Y en qué mujeres hay que tener más cuidado? Te lo dejo en pantalla y en el comentario fijado. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si conoces a alguien que dejó la terapia hormonal por miedo al corazón, comparte este vídeo con ella. Nos vemos la semana que viene.